Ahí sí. Y ahora sí, compartir. Y ahora sí, aplicar los conceptos estadísticos con datos agrupados, ¿cierto? Esto fue lo mismo que hicimos en la clase anterior, que fue el tema de la tabla de frecuencias, pero aquí hay una diferencia. ¿Alguien sabe por qué se habla de datos agrupados? ¿Qué significa el concepto de datos agrupados? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o no? ¿Qué significarán datos agrupados? De hecho, el nombre lo dice. Significan datos en intervalos. Intervalos. Por ejemplo, vamos a suponer, recordemos que siempre en matemática es mucho más fácil verlo con ejemplos. Ejemplos. Vamos a ver la siguiente situación. Mira, vamos a buscar por acá. Me voy a ir a mis libros. Aquí estamos. Voy a ver un ejemplo para allá. Aquí estamos. Y veo para acá. ¿Qué son de enfermería, me parece? ¿No? ¿No son de enfermería? ¿O sí? De gastronomía. De gastronomía, ¿cierto? Sí, los del B son de enfermería. Mira, por ejemplo, vamos a colocar acá nivel de colesterol, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta. ¿Qué va a significar eso? Si yo pongo el nivel de colesterol entre 170 a 179. ¿Qué va a significar eso? Estamos trabajando con datos obtenidos, ¿cierto? Por miligramos por cada decilitro. Esta unidad de medida es miligramos, ¿cierto? Aquí lo vamos a colocar. Miligramos sobre decilitros. Esto es una medida de exámenes de nivel de colesterol, ¿cierto? Fíjense ustedes entonces, ¿qué significa que tenga frecuencia absoluta 3 en el nivel de colesterol 170 a 179? ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, no? ¿Qué significará ese 3 y este 170 y 179? A ver, ¿a quién se le ocurre? Profe, Dime. ¿podría ser la veces, o sea, la cantidad de personas que tienen ese nivel de colesterol? Ya, pero ¿qué nivel? ¿El 170 o el 179? Entre el 170 y 179. Exactamente, es entre. Por eso es que estos datos se llaman datos en intervalos, o sea, son datos agrupados, eso es lo que quiero que se entienda, son datos agrupados que se van a trabajar directamente con lo que se llama el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos. O sea, vamos a hacer un zoom. Voy a llevar este número 170 y 179 al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. O sea, si tengo el valor 170 al valor 179, el primer valor, este quiere decir el 170, se va a llamar límite inferior del intervalo. Límite inferior. Y al lado derecho, el número que finaliza, el 179, se va a llamar límite superior. Límite superior. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el intervalo parte en 170 y termina en 179. O sea, esas tres personas, llamémoslo así, o esos tres exámenes que están mostrando la frecuencia absoluta, significa que están dentro de ese rango, ¿se entiende? Dentro de ese intervalo, ¿sí? Entre 170 y 179. Puede ser que sea 170,8 y el otro puede ser 178,6, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, dentro de la lógica, ahí voy a tener entonces tres personas o tres exámenes que se encuentran dentro de ese rango. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ahí Sí, sí. profe. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos hacer justamente la tabla de frecuencias. O sea, yo puedo traer esta tablita para acá, ¿cierto? De hecho, así lo vamos a hacer. Y voy a trabajar con algo nuevo.
¿Cómo se va a llamar eso algo nuevo? Este algo nuevo se va a llamar marca de clase. No sé si alguna vez lo escucharon por ahí, la marca de clase, ¿o no? La marca de clase se va a llamar X, XY. Y la marca de clases va a ser tan sencillo como se los voy a definir aquí a continuación. Aquí está. Marca de clase. Entonces la marca de clase va a ser esta que está aquí. Control V. Se va a llamar, es un valor representativo de cada intervalo o clase. Este valor corresponde al punto medio del intervalo. Se calcula como la suma del límite inferior, o sea, el valor más chico, y el límite superior, valor mayor, del intervalo dividido en 2. Entonces, si yo les pregunto, si estamos trabajando con esta tabla de datos, ¿quién me podría decir cuál sería la marca de clases del intervalo 170 al 179? ¿Quién me lo podría dar, por favor? Según la definición que acabamos de ver. ¿Cómo sería la marca de clases? ¿Cómo sería la marca de clases, chiquillos? Profe, sería Dime. 170 ¿Ya? menos 179 partido ¿Ya? en 2. Más, no menos, más. Está bien, correcto. Ah, Dame el dato, ¿cuánto daría entonces, por favor? ¿Cuánto sería esa división? 698. No. ¿Cómo? profe, Dime. 174.5. Ahí sí, no 178, sería 174.5, porque sacaste el promedio. O sea, yo tengo que sumar acá, lo vamos a hacer aquí con el valor de 170 más 179. Eso nos va a sumar 9, 4, 1 más 2 serían 249. Y eso lo dividimos por eso ya 3, ahí sí, por 2. O sea, nos quedaría 1 por 2 serían 2, al 3, 1, el 4, que me va a quedar 7, 7 por 2, 14, 0, el 9, que obviamente va a ser 4, coma, le agrego un 0, y nos va a quedar 10, que sería 5. O sea, nos queda el valor 174,5. Ese va a ser el valor representativo de esta clase. No va a significar que 3 personas tienen el examen en 174,5 gramos por decilitro. No, va a significar que el valor representativo de ese intervalo va a ser el número 174,5. ¿Se entiende? A ver, calculen los otros, por favor. Calculen del 380 al 189, el 190 al 199, 200 hasta el 209 y del 210 hasta el 219, por favor, chiquillos. A ver, dale. ¿Cómo les daría? ¿Cómo les dio el otro? A ver, ¿quién lo hizo? La siguiente marca de clase, ¿cuánto les da? 184.5. Perfecto, 184,5, muy bien. El que sigue, 194.5. perfecto. El siguiente, 204.5. 204.5. 204,5, muy bien. Y el último, 214.5. listo, 214,5. Y ahí están entonces las marcas de clase. ¿Qué va a significar? Por insistir, la marca de clase va a significar que justamente estamos trabajando con un valor representativo
de esta nueva forma de ver esta estadística. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve la marca de clases? ¿Qué pasa si yo les pregunto cuál será el promedio del nivel de colesterol de esta muestra? ¿A quién se le ocurre cómo a calcularlo? Se podría la suma de todos los valores ¿Ya? dividida en la cantidad. Por ejemplo, serían 174 hasta el 214 dividido en 5. Ya, digo la cantidad, tú dirías que eso que estaría ahí, pero es lo mismo que yo tenga a 6 personas en la clase 194.5 a tener 3 personas en la clase 164,5, ¿no? ¿Será igual? ¿Será lo mismo? ¿Que hago el promedio? Aquí para sacar el promedio, jóvenes, debemos inventar o crear una eh, una nueva columna que se va a llamar, atención aquí, vamos a hacerla de primero, 2, 3, vamos a ponerla por aquí, voy a hacer que feo, porque quedan muy feas las líneas a mí, ahí, después acá, me faltaron 2, ahí, 2, ahí sí. Esta nueva columna se va a llamar multiplicación o producto entre las FI y las XI. ¿Se acuerdan cuál era la FI o no? ¿Se acuerdan ustedes cómo era la FI? Esto va a ser FI por XI. Recordemos que la FI correspondían justamente a las frecuencias absolutas. Ahí está. ¿Sí? Eso significa entonces, voy a tener que multiplicar las frecuencias absolutas por, en este caso, la marca de clase. ¿Sí? ¿Me ayudan ustedes, por favor? Vayan multiplicando con su calculadora estos valores que acabo de dar, por favor. A ver cuánto les da cada uno. De hecho, yo voy a buscar mi calculadora mientras tanto, para que lo vayamos teniendo todos ordenadamente. Ahí está, vamos a dejar de compartir esto para que podamos compartir todo. Vamos a toda la pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. Y ahí está, ¿cierto? Ahí está nuestra calculadora. Bien. Entonces, el primer valor va a ser como 3 por 174.5. Y ese resultado me da 523,5. Entonces yo coloco acá 523,5. Perfecto. Sigan ustedes, por favor. ¿Cómo te van a dar el segundo valor, tercer valor, cuarto valor y quinto valor? A ver, vamos. El segundo, 738. Cerrado, Sí. 738, perfecto. Listo. Profe, ¿Sí? el siguiente 1000, 1167. 1167, muchas gracias. Luego, ¿cuál vendría? 818. 818. Y el último, ¿cuánto nos daría? 643,5. 643,5. Perfecto. Ahí están todos los valores. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Lo que ustedes me van a ayudar ahora va a ser encontrar la suma total de estos valores en rojo que yo escribí por ahí. Entonces sumen 523,5, 738, 1167, 818 y 643,5. Veamos cuántos nos quedan acá. Aquí estamos entonces. Más 738 más 1167 más 818 y más 643,5. A mí ese resultado me dio 3.890. Confírmelo si está correcto o no, por favor. Sí, profe. ¿Está correcto? Perfecto. 3.890. Eso fue la suma entonces de esta nueva columna que se llama FI por XI. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el promedio? El promedio, se escribe más bonito así, es la sumatoria de todos los FI por XI desde I igual a 1
hasta n y dividido por n. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes qué era el valor n? ¿Se acuerdan qué era el valor n o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El valor n era la suma de las frecuencias absolutas. Entonces aquí tenemos que sumar 3 más 4 son 7, más 6 son 13, más 4 17 y más 3 son 20. O sea, en este caso el n nos da 20. Por lo tanto, para poder calcular el promedio, es tan sencillo, obviamente la fórmula se ve muy fea, pero es tan sencillo como hacer o dividir la suma total de los FI por XI, que serían 3.890, y dividido por el valor 20. Y ustedes me ayudan. ¿Cuánto daría eso, por favor? 3.890 dividido por 20. Profe, Sígueme. ¿se lo digo? Sí, por supuesto. ¿Cuánto te dio? 194,5. 194,5. O sea, el promedio de miligramos por decilitro de índice de colesterol en este estudio es de 194,5 miligramos por decilitro. Eso es, ¿se entendió, no? No sé si alguien tiene alguna duda. Esto solo ocurre cuando hago o trabajamos con datos agrupados. ¿Se entiende? Ahí estamos. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tendrá alguna duda? ¿No? Perfecto. Sacamos entonces ahora la mediana de este ejercicio. Y la mediana tiene una fórmula bien particular, que es la que yo les voy a mostrar a continuación. No se asusten por ver la fórmula porque de verdad que es media fea, pero no es tan difícil de aplicarla. Miren, me voy para acá y les traigo entonces la mediana. Ojo que estoy trabajando con el mismo ejemplo todo el rato. Miren acá. Vamos a colocar aquí control V y aquí está. ¿Qué dice la mediana? La mediana ya se dieron cuenta que es bastante fea la situación, pese a que la mediana es una manera aproximada de calcular la mediana para datos agrupados, es mediante la expresión ME igual al límite inferior más n sobre 2 menos f de i menos 1 partido por f, que es la mediana, y por t. Todo eso está limitado a lo siguiente. Fi corresponde al límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. La n corresponde al número total de elementos de la muestra o bien la frecuencia total. El t es la amplitud de los intervalos, o sea, cuántos datos alcanzamos a anotar ahí en los intervalos, y fi menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada anterior, ¿cierto?, al intervalo en el cual se encuentra la mediana. Y finalmente la f mediana, que corresponde a la frecuencia del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Anótenla, por favor, porque eso es la que vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Es bien feita, pero vamos a utilizarla rápidamente. Anótenla, por favor, para poder ocuparla. Profe, ¿se puede acercar un poquito, porfa? Que no se ve mucho. No se ve mucho, se acerca ahí. Por ahí, ¿está bien, no? Ahí mejor, ahí mejor. Ahí Gracias. mejor, ya, acá. Ahí sí. Ahí dejé un poquito más grande. Me avisan cuando estén listos, por favor, ¿ya?
¿Estamos? Bien. Como ya nos dimos cuenta, para calcular la mediana, lo que tenemos que hacer es aplicar justamente la tabla de frecuencias. Por lo tanto, me voy a devolver para acá. Y vamos a tener que trabajar justamente con esta tabla que tengo acá. La más arriba vamos a trabajar aquí. Esta que está aquí. Y esta me la voy a llevar para poder realizar entonces la tabla de frecuencias. Entonces me voy a correr para acá al lado. Y ustedes me van a hacer la tabla de frecuencias. Ustedes ya saben trabajar con esto. Entonces lo que voy a hacer yo aquí va a ser, vamos a borrar esta unidad de medida y borramos esta también. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría la frecuencia, ¿cierto? Acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como ya lo hicimos en la tarita que hicimos, ¿cierto? Anteriormente, yo les aconsejo que esto, sobre todo la relativa, lo hagamos con porcentaje. Entonces, vamos a bajar acá, bajo aquí y bajo acá. Ya chicos, entonces comenzaron a hacer esta tabla que ustedes ya la saben hacer, lógicamente. Esto ya fue lo que hicimos en la clase anterior. Y esto sí no me pueden decir que no lo han visto, así que comiencen ustedes a fabricar entonces la tabla de frecuencias. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Y finalmente la última, ahí. Ya chicos, comenzaron por favor a hacer la tabla de frecuencias. Partieron. Ahí está. Por favor, comenzaron a trabajar en eso. Ya, vamos a preguntarle a un alumno entonces. Esto es rapidito. Simón, ¿me escuchas? Simón, ¿me escuchas? Sí, profe. Perfecto. Simón, dime qué valores tendríamos que colocar en la frecuencia acumulada, en la primera columna. Em, sería la suma, sería la suma de la frecuencia absoluta más la ¿Ya? variable. Perfecto, ya. Dame el valor, ¿cuándo sería? Yo relleno, tú me dices. ¿Cuál va primero? Eh, que profe sabe que aún Ya, no la eso. hago. Ya, me viniste de pillé chanchito. El 3 se repite. Ese va directo. Se repite el 3. Ya. ¿Quién me puede decir cuál viene después? A ver. ¿Alguna dama por ahí? Voy a llamar a otra dama aquí. A ver, una dama. La Yanela. ¿Yanela estás por ahí? ¿Yanela? Sí, Ya. ¿Cómo quedaría el segundo valor? aún no lo hago tampoco. Pucha, ya, pues. Profe, Dígame. ¿va el 7? Excelente. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo eso? Fernanda. Fernanda, excelente. Va al 7. Después, Fernanda, ¿cuál va? El 13, Excelente. el Y después, 17 perfecto. y el 20. Excelente. ¿Por qué, Fernanda, la sacaste así? Cuéntanos. Porque se van sumando. Por decir, al 13 le suma el 4 y al 7. Al 7. 7 Al se le 7. suma el 6 y así sucesivamente. Excelente, Fernanda. Muy bien, Fernanda. Te felicito. Bien. O sea, el n nos tendría que dar 20. ¿Cómo nos da el n? Sumamos todos los valores. 3 más 4 son 7, más 6 son 13, más 4 17, más 3 son 20. O sea, nos dio perfecto el ejercicio. Hasta ahí estamos bien. Bien. Calculemos ahora la frecuencia relativa porcentual. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién lo hizo ya? Yo, profe, Ya, ¿cuánto te dieron? Cuéntame. la primera me dio 15%. Perfecto, 15%, ya.
La otra 20, 20%, excelente. 30, 30, 20 y 15. 20 y 15. ¿Cuánto te tiene que sumar ese porcentaje total? 100. ¿Y suma o no suma? ¿Cómo? ¿Te sumó 100 o no te sumó 100? Sí, ¿Sí? Perfecto, súper bien. ¿Con quién estoy hablando yo ahora? con Agustín. Agustín, ¿y cómo sacaste la frecuencia relativa acumulada? Multiplicando 3 por 100 y dividirlo en 20. Ya, o sea, te dio 15% en la última. Después 4 por 100, dividido en 20, 6 por 100. No, no, pues aquí tenemos que sumarla, pues. El 15% tengo que sumarlo con el 20% y nos da Ah, ya. Es que me el preguntó cómo 5. la había sacado. Ah, perfecto, ya, yo te confundí. Claro, y yo te había preguntado cómo lo habíamos sacado, y me dijiste por Sí, multiplicando, haciendo la división del 3 por el 20, multiplicándolo por 100, después el 4 por el 20, multiplicándolo por 100, y así sucesivamente. Perfecto, sí. Agustín. Ahora sí, ¿cómo seguiría el tercer valor de esta última columna? 65, 65, perfecto. 85 y 100. Exactamente. Bien, ahí estamos. Y 100. Bien. Ok, listo, jóvenes. Veamos entonces cómo calcular la mediana. Vamos a traer la formulita, solo voy a traer la fórmula para acá, para que veamos cómo calcular la mediana. De aquí está entonces la mediana. Esta es la fórmula que debo calcular. Entonces, primero que todo, ¿dónde estará el valor medio de esta muestra? ¿Dónde estará el valor medio, el valor central de esta muestra? ¿Cuántos valores tenemos? ¿Cuántos teníamos en valores? 20, ¿cierto? ¿Qué se hacía cuando yo tenía el valor 20 para calcular la mediana? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso, no? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? ¿Dónde tengo el 50% en este caso de los datos? ¿Dónde está más del 50% de los datos? Si ustedes observan, el 50% ¿dónde se encuentra? En este intervalo, fíjense, en este que está aquí. ¿Cómo sé yo que se encuentra el 50% en ese intervalo? Muy sencillo, porque la frecuencia porcentual relativa acumulada nos da en ese intervalo 65. O sea, en ese intervalo está el 50%. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, nuestro límite medial, o sea, nuestro intervalo medial o mediano, ¿cierto? Vendría siendo el valor 190 hasta 199. Entonces, empecemos a buscarle las definiciones de este intervalo. Primero tenemos el LI. El LI corresponde al límite inferior, que en este caso vendría siendo 190, ¿verdad? Luego tengo que buscar el N sobre 2. O sea, en este caso vendría siendo 20 sobre 2, que eso va a ser igual a 10. Ahí está. Y ahora debo encontrar el F y menos 1. ¿Qué significaba eso? Vamos a la definición para que a ustedes les quede claro también. El FI menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada anterior al intervalo en el cual se encuentra la mediana. O sea, ¿cuál va a ser la frecuencia acumulada anterior a este intervalo? Vendría siendo el número 7. Entonces ahí tengo el número 7. Luego me preguntan la F mediana. Entonces la F mediana, vamos a revisar inmediatamente qué significa. F mediana, vámonos por acá, va a significar lo siguiente. Dice que la F mediana corresponde a la frecuencia del intervalo en el cual se encuentra la mediana. O sea, en este caso, la frecuencia en cual se encuentra la mediana viene siendo el valor 6. Fíjense. Ahí está, 6. Entonces ahí nos va a quedar el valor 6. Y por último, nos están preguntando el tamaño del intervalo. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿cuántos números enteros soporta el intervalo 190 hasta el 199? ¿Cuántos datos enteros son? ¿Quién me ayuda? Va a ser lo más sencillo. Ahí va el 190, el 191, el 192, el 193, el 194, el 195, 196, 197, 198 y 199. O sea, ¿cuál es el tamaño del intervalo? ¿Cuánto alcanzan ahí?
¿Cuántos números son? 9. No, no son 9, cuéntanos, mira. 10. 10, ahí sí. El tamaño es el valor 10. Y ahí si ustedes se fijan, tengo absolutamente todos los datos que me están pidiendo. Entonces ahora vamos a trabajar directamente con el cálculo de la mediana. Entonces el límite inferior, ya dijimos que era 190, más n partido por 2, que era 10, menos el fi menos 1, que vendría siendo el valor 7, todo eso dividido por la frecuencia mediana, que sería 6, y eso lo multiplicamos por el t, que vendría siendo el número 10. Entonces, chiquillos, por favor, ustedes me dicen cuánto les dio esa aritmética. 190 más 10 menos 7 partido por 6, y todo eso multiplicado por 10. A ver cuánto les da, por favor. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Alguien lo sacó ya o no? Esto va a dar como 190 más 10 menos 3, o sea, 10 menos 7, eso es 3. 3 partido por 6 y multiplicado por 10. O sea, nos va a quedar 190 más 3 por 10 son 30, y eso lo dividimos por 6. 30 dividido por 6 nos queda 5. Entonces la mediana va a ser 195. Y ahí está el cálculo de la mediana. Ahora, ¿cómo sé que eso está bien? Muy sencillo. Porque ese resultado que obtuvimos, ¿cierto? Este que está aquí, nos debe dar nos debe dar dentro del intervalo que nosotros definimos. Y el intervalo que nosotros definimos es 190 y 199. O sea, si quiero calcular la mediana y me da 204, está malo. ¿Por qué? Porque no está dentro del intervalo que nosotros definimos como intervalo mediano. ¿Se entendió la clase de hoy día o no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? La mediana, el ejercicio de la mediana no lo entendí muy bien. Ya, es el que tenemos que practicar entonces. Acuérdense que esto va a quedar grabado. Tenemos que aplicar, no sé quién me habló. ¿Quién fue la niña que me habló? Yo, profe. Ya, pero que no es yo, po, que no te estoy viendo en la pantalla. ¿Quién es yo? La Antonia, ¿no? Sí, profe, yo soy Ah, Antonio. ¿sí era la Antonia o no? ¿O sí? Sí, sí. Ya reconocí la voz. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, Antonio, es lo siguiente. Tenemos que trabajar con la formulita y revisar justamente los valores que nosotros nos entregan. ¿Cómo voy a saber cuál es el intervalo mediano? Tengo que buscar en la frecuencia relativa acumulada el 50%. Donde está el 50% significa que ese va a ser nuestro intervalo mediano. En este caso, si te das cuenta, entre el 190 y el 199 está la frecuencia relativa acumulada de 65%. O sea, ahí está el 50%. Significa entonces que eso es nuestro intervalo. El límite inferior, que corresponde al LI, va a ser el 190, porque es el valor más chico de ese intervalo. Luego el n partido por 2, el n era el total de datos, que en este caso era 20, partido por 2 nos da 10. El fi menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada anterior. En este caso es el número 7 que marqué yo ahí con lápiz azul. Luego la frecuencia mediana, la frecuencia absoluta, viene siendo el valor 6, que también lo marqué con lápiz azul. Y finalmente el tamaño del intervalo son todos los números enteros que entran en ese intervalo. Yo lo hice ahí al ladito, me puse 190, 191, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, y esa cantidad nos dio 10 datos. Entonces, en este caso, el tamaño es 10. Y luego, ¿qué hice? Solamente reemplacé la fórmula fea que está ahí, pero técnicamente no es tan fea,
que va a ser 190 más 10 menos 7 partido por 6 y multiplicado por 10. Eso lo hago y el resultado me queda que la mediana es el valor 195. ¿Sí? Ahí no sé, Antonio, si te queda un poquito más claro. Sí, un poquito más claro. Perfecto. Yo sé que es engorrosa esta fórmula, solamente vamos a ver la mediana porque después tenemos que ver, o sea, ya dimos el promedio y la mediana, porque ya la próxima semana vamos a ver la moda, que es también un poquito más engorrosa también ver. Profe, ¿Ya? Dígame. mi pregunta es, ¿cómo sacó el 15%, 20%? Ahí me va a ir. Ya, eso lo sacó el compañero. No Sí, sé qué pues, compañero fue. Sí, te no lo voy a sé cómo marcar lo con hizo. verde. Mira, para sacar el 15%, lo que hizo fue lo siguiente. Tomó el 3, lo dividió por el 20, que es el total, y lo multiplicó Ya. por 100. Y ahí obtuvo el Lo multiplica 15%. por 100. ¿Y por qué lo multiplica Exacto. por 100? Porque estamos trabajando con porcentajes. Por eso lo multiplicamos por 100. ¿Sí? ¿Sí? Ya, por eso no me Perfecto. daba, pues, ya. Ya, claro. Exacto. Te faltaba multiplicarlo por 100. Ahí Sí. está. Gracias. Eso es. ¿Sí? Ok, pues. ¿Ya? Ya, chicos, vamos a pasar la lista. Hasta aquí dejo la grabación, entonces. Dejo hasta aquí la grabación. Detener grabación. Nos vemos en la próxima clase.